Hola, bienvenidos. Nuevamente seguiremos con temas bíblicos de interés para nuestras vidas, obviamente, y vamos a compartir algo sobre la naturaleza del salmista. Vamos a empezar a leer el Salmo 119, verso 139, que dice: Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Un buen padre naturalmente busca proteger a su esposa y a sus hijos. Un joven se levanta para defender a su patria. Todos deseamos proteger lo que amamos. Nuestro amor a la palabra de Dios es evidencia de nuestro amor a Dios, ya que está diseñado para hacer que participemos de su santidad. El salmista ha aprendido a amar la palabra de Dios y debido a ello siente un gran celo por la palabra de Dios. Se molesta inmensamente cuando ve a alguien violar la palabra de Dios. David menciona este mismo celo por Dios en el Salmo 69, verso 9, al decir: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. David sufría los insultos de la gente y los censuraban osadamente. En este caso, David representa en sentido profético al Señor Jesucristo, que también se veía consumido por su celo por Dios y por su palabra cuando echó del templo a los cambistas. El Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, dice que Jesús, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos de que está escrito: el celo de tu casa me consume. Se sabe que los cambistas en aquel lugar ofrecían sus servicios y acudían a ellos los visitantes para cambiar su dinero, pues solo con la moneda local los peregrinos que llegaban a Jerusalén por la Pascua podían pagar sus impuestos y comprar animales para sacrificios religiosos. No obstante, Jesús entró en el templo y al ver el gran mercadeo se enojó y echó a los vendedores y compradores de animales para las ofrendas y volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas. Uno se pregunta por qué Jesús hizo esto. Porque en realidad era necesario que cada familia debía adquirir un cordero para la Pascua en el lugar del templo. Y debían dárselo a los levitas para sacrificar el animal. Y después llevárselo limpio para asarlo en su hogar para la cena de la Pascua. La respuesta que tenemos está en el Evangelio según Marcos. Allí vemos algo que es clave para entender este punto en realidad. Está en el capítulo 11, desde el verso 15 hasta el 17, y veamos cómo relata el Evangelio según Marcos estos mismos hechos en su Evangelio. Leamos. Dice: vinieron
pues a Jerusalén. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Ahí está la clave. Mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. El problema no era la venta de animales ni la presencia de los cambistas. El problema era que esta gente había invadido ese lugar que estaba destinado a las naciones gentiles para que adorasen a Dios también. ¿Quiénes eran culpables para que las naciones no tengan su lugar de adoración? Los sacerdotes. Ese lugar se convirtió en un mercado, por lo cual el Señor debía condenar esa actitud cuando les dice: habéis convertido en cueva de ladrones este lugar sagrado. Claro, los principales sacerdotes buscaban cómo matarle a Jesús, pero ellos le tenían miedo porque todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Jesús tuvo que salir de la ciudad en la noche. Ese tipo de celo el apóstol Pablo experimentó en Atenas también. En Hechos capítulo 17, verso 16 dice que mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué experimentas tú al ver el estado de la sociedad en nuestros días? ¿Te molesta ver cómo las personas ridiculizan, quebrantan, menosprecian e ignoran la palabra de Dios? En el libro de Lamentaciones, capítulo 1, verso 12, unos 580 años antes de Cristo, el profeta Jeremías, lamentándose de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, dijo: ¿no os conmueve a cuántos pasáis por el camino? En el montículo pedregoso del Gólgota, donde fue crucificado nuestro Señor Jesús, hay una cueva hendida, desde donde se piensa que Jeremías se lamentaba al describir el terrible asedio y destrucción de la ciudad de Jerusalén y de su templo por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Todavía se podían oír las maderas que crujían, abrasadas por el fuego, y el humo levantándose por doquier. Jeremías ve pasar a la gente curiosa, observando la tragedia, y les dice: ¿no se conmueven cuando pasan por aquí mirando a esta ciudad y su templo en ruinas? ¿No saben lo que ha pasado acá? Sus pobladores han vivido menospreciando a Dios y su palabra. ¿No se conmueven ustedes al ver el juicio de Dios? ¿Qué será de ustedes también? Fue así. De la misma manera que el amor que David tenía por la palabra de Dios provocó en él un celo por la palabra. Él no podía permanecer inmóvil mientras que el mundo se lanzaba en contra de la verdad divina.
En este pasaje también podemos apreciar el gran amor que David tiene por la palabra de Dios. Al decir en el Salmo 119 y verso 140, el próximo versículo de la cita que leímos al principio. Y dice, sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. David señala que la pureza de la palabra de Dios es el factor que lo motiva en su amor. 10 veces en este salmo David exclama su amor por la palabra de Dios. Quizás esta debe ser la razón por la cual muchos hoy en día no aman la Biblia. No aprecian su pureza. Tal vez ni siquiera comprenden su pureza. Hoy día tenemos una multitud de Biblias de estudio y de referencia que están repletas de anotaciones que ponen en tela de duda la confiabilidad de la palabra de Dios. Con razón, la gente se escandaliza cuando alguien da testimonio de su amor por la palabra de Dios tal como es. Aquellos de entre nosotros que hemos podido ver la pureza de la palabra de Dios, hemos llegado a amar la palabra de Dios. Sin este bendito libro no podríamos conocer a nuestro bendito Salvador. La pureza de la palabra de Dios exalta la pureza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin este libro, sin este bendito libro, no podríamos conocer a nuestro bendito salvación. Sí. ¿Comprendes lo que significa la palabra de Dios? ¿Qué entiendes de la pureza de la Biblia? ¿Crees realmente lo que dice Proverbios capítulo 30, verso 5, que toda palabra de Dios es limpia? El amor genuino por la Biblia no produce la arrogancia que frecuentemente vemos en algunas personas. Con gran gusto dan una palmada en la tapa de cuero de su Biblia y a voz en cuello proclaman su compromiso de creer la Biblia. Pero desafortunadamente su hablar muy frecuentemente se ve apagado por lo que las demás personas ven en su andar. La piedad no es lo mismo que la pureza. La persona que realmente ama la Biblia es aquella que no solo se ha enamorado de la pureza del libro, sino también se ha enamorado del Dios puro, de quien habla el libro y quien dio las palabras del libro. Esta es la relación con la Biblia que produce humildad dada por Dios. Luego el salmista, en Salmos capítulo 119, verso 141, dice, pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. No. David literalmente fue pequeño y desechado en la casa de su padre. Su propio padre ni siquiera lo trajo ante el profeta Samuel al principio como candidato a ser ungido rey. En 1 Samuel capítulo 16, verso 11 dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Cuando David fue rey de Israel, nunca se avergonzó de mostrar públicamente el amor que tenía por Dios y su palabra. Esto lo hizo parecer pequeño y desechado ante los ojos de su propia esposa, inclusive, de Mical. Cuando regresó a Jerusalén con el arca del pacto,
David danzó delante del pueblo en alabanza y acción de gracias mientras los guiaba en adoración al pueblo. Segunda Samuel capítulo 6, verso 20 dice: volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: ¡ah! ¡Cuán honrado ha quedado el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera! David no es el único héroe en la Biblia que poseía humildad. Todos los héroes de la Biblia, debido a su amor por Dios y por su palabra, manifestaban humildad genuina. Claro, a veces se nombra a hombres como Sansón y como el rey Saúl entre los héroes de la Biblia por sus batallas. Si bien ellos son figuras importantes en la historia bíblica, no son héroes en el sentido de amar a Dios y a su palabra. Ellos descuidaron, pasaron por alto y violaron la palabra. Permitieron que el orgullo tuviera la victoria en sus vidas y sufrieron las consecuencias de esa falta de fe. Sin embargo, vez tras vez, la Biblia muestra que los hombres que crecieron en su amor por la palabra también crecieron en su humildad. El apóstol Pablo es un buen ejemplo de uno que tenía toda razón por la cual sentirse orgulloso, pero creció en su humildad. En Filipenses capítulo 3, Pablo nos enumera sus impecables credenciales. Desde un punto de vista humano, él tenía todo motivo por el cual sentirse orgulloso. Pero sus palabras nos dicen lo contrario. Pues en Efesios capítulo 3, verso 8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A los corintios Pablo dijo: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Eso está en 1 Corintios 15, 9. Además, él no se avergonzó de admitir en su epístola a Timoteo capítulo 1, verso 15, al declarar palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Estás dispuesto a personificar la justicia por medio del amor que tienes por Dios y por su palabra? Si no lo estás, ¿podría ser esto una evidencia de que tienes un problema de orgullo? ¿No es hora ya de dejar que Dios trabaje en tu vida y produzca en ti una humildad genuina? En el versículo 141 del Salmo 119, nos da un vistazo final al carácter del salmista, que declara: mas no me he olvidado de tus mandamientos. Él tenía un compromiso hacia la palabra de Dios, el obtener la perspectiva correcta sobre quién era ante los ojos de Dios. El obtener esta humildad es lo que mantuvo al salmista en línea, en contraste con sus enemigos, quienes habían olvidado la palabra de Dios, de acuerdo al versículo 139 de Salmo 119. Él podía decir con honestidad en el verso 141, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Su celo por la palabra, su amor por la palabra y su humildad genuina producida por la palabra mantuvieron su compromiso con la palabra.
Esto no significa que David vivió una vida libre de pecado. Él es el mismo hombre que cometió adulterio, mintió y aún mandó asesinar a uno de sus mejores súbditos. David nunca perdió su naturaleza carnal, pero él tenía algo que pocos hombres tienen. Él nunca se olvidó de los mandamientos de Dios, aun cuando sucumbió temporalmente al pecado. Algunos pueden entusiasmarse con la Biblia por un tiempo breve, caer nuevamente en pecado y nunca volver a echar una mirada hacia la palabra de Dios. David podía pecar igual que cualquiera, pero nunca escapó de la atracción que la palabra de Dios ejercía sobre su corazón. Nunca se involucró tanto en el pecado que llegara a olvidarse de la palabra. Él pecó y se sintió miserable por ello, pero nunca olvidó el lugar de la palabra en su corazón. Permaneció comprometido con la palabra de Dios. La ley de Dios es la verdad, la norma de la santidad, el estado de la felicidad. Pero la obediencia de Cristo solo justifica al creyente, como es debido. ¿Cómo es que un pecador como David podía llegar a ser tan sensible a la Biblia? ¿Cómo podría haber llegado a entender la justicia de Dios, su amor por Dios y por su palabra? Lo dicen todo. ¿Qué dices tú? Que Dios los bendiga, queridos amigos y hermanos. Hasta prontito.